Buenas tardes, mi nombre es Margarita Quetzalí Santos Alcocer, soy estudiante de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy tenemos el gran honor de tener como invitada a la doctora Tocha Liceida Yera. Ella es licenciada en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es doctora en Filosofía y Sistemas Simbólicos por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Stanford. Doctora, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Margarita. Estoy muy contenta de estar aquí y lista para tus preguntas. Muchísimas gracias, doctora, antes que nada por aceptar la invitación. Doctora, su campo de estudio es la filosofía de la ciencia y más en particular el razonamiento abductivo y las lógicas del descubrimiento científico. ¿Cómo explicaría sus objetos de estudio? En dos palabras, si pensamos en la filosofía de la ciencia, como su nombre lo sugiere, esta es una reflexión filosófica en un sentido crítico sobre alguna ciencia o alguna disciplina académica en particular. Esto tiene que ver con la cuestión de cómo inferir o cómo concluir información a partir de otra información. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Ahí estamos pensando en modos de razonamiento inferenciales. Tal vez han oído ustedes hablar de la deducción, de la inducción y de la abducción. Déjame irme directo a la abducción. Esto es otra manera de decir, este es el proceso de razonamiento mediante el cual se construyen explicaciones para observaciones sorprendentes. Otra manera de llamarla es la lógica de la explicación. Yo inicié, digamos, mi interés filosófico por la pregunta de, en la construcción de teorías científicas, hay una lógica del razonamiento, hay una forma, digamos, un método que nos ayude a hacer descubrimientos. De aquí viene mi pregunta. Usted hizo su artículo hablando sobre modelos Exacto. epidemiológicos y coronavirus. ¿Por qué elegir hablar sobre modelos epidemiológicos, doctora? Mira, muchas gracias por tu pregunta. Me gusta muchísimo por lo siguiente. El artículo está ahí, se llama Modelos epidemiológicos y COVID-19, pero ahí yo no cuento qué motivación tuve. Yo tuve dos motivaciones, una es teórica y otra es práctica. La motivación teórica es que el concepto mismo de modelo es un concepto que en matemáticas y en filosofía de la ciencia analizamos muchísimo. En matemáticas existe el concepto de modelo, que es lo mismo que decir una estructura, y uno, digamos, construye déjame decirlo así, son como situaciones posibles. Defines cuál es tu dominio, cuáles son los elementos de ese dominio, cómo están relacionados, y entonces ves qué puedes decir sobre eso, qué cosas son verdaderas. Ahora, muy en particular, y déjame pasar a la parte práctica, a mí me ha interesado mucho la noción de cambio científico. Y lo que hacen ustedes, quiero decir ahora, los investigadores en la salud pública y muy en particular los epidemiólogos, entre otras cosas, es hacer modelos de cambio. Tú lo que quieres es prever qué va a pasar. Haces un modelo para saber cómo tu epidemia está reaccionando. Haces un modelo para ver cómo es que ciertas intervenciones. Lo que empezó a suceder con esto del COVID es que yo me di cuenta que, perdón, pero ni los propios científicos a veces en sus presentaciones explicaban bien qué entendían por un modelo. Y la gente, digo la gente común, pero estoy pensando aún gente educada, no entendía qué quiere decir que vamos a modelar qué quiere decir eso. Pero yo hice el artículo que yo hubiera querido leer al inicio de la crisis. Los modelos, y para mí eso es importantísimo, son representaciones, primero, abstractas y parciales de la realidad, pero además tienen que tener objetivos muy específicos. Al menos siguen tres preguntas. ¿Cuál es su propósito y cuál es su periodo útil? Hay modelos que nos sirven para el inicio de la epidemia. Hay otros que nos sirven solamente por periodos, digamos, pueden proyectar en un futuro, pues 2 semanas, o sea, son proyecciones más cortas, ¿sí? Y también es muy importante saber de qué están vestidos esos modelos. No es que los modelos sean bolas de cristal donde yo voy a ver el futuro, son proyecciones.
pero sí son proyecciones que en la medida en que tengamos datos más fiables, van a ser más adecuados con la realidad. Lo que es maravilloso de la materia que tienen ustedes, que en general es la medicina, pero en particular quiero hablar de la salud pública, que se pueden entonces diseñar intervenciones no farmacéuticas sobre poblaciones. Y entonces puedes comparar, y aquí quiero hablar del modelo, aunque no lo conozco en detalle, pero del modelo del Departamento de Salud Pública. Es muy interesante cómo ellos lo que entiendo hacen o hicieron es correr, digamos, en paralelo varios modelos, unos con intervención y otros sin intervención, y vas viendo muy bien en qué momento la intervención tiene efecto, porque también es importante decir que algo que creo que le ha costado mucho trabajo a la gente de a pie es decir, bueno, ahora sí que si no veo al virus, ¿cómo que me voy a enfermar? Si no sé, yo me siento bien, sí, pero tú no vas a saber si te contagiaste y eso si no eres asintomático hasta que no tengas síntomas. Entonces también estamos viendo, tenemos que hacer esas proyecciones para adelantarnos, digamos, a la realidad y poder decir, estos son escenarios posibles. Cuidado. Vemos que los modelos están compuestos de matemáticas, de probabilidad, de estadística. ¿Estas considera usted que son algo fundamental o que deben de ser de implementación importante en la enseñanza de la medicina? Me gusta mucho esta pregunta por dos razones también. Una, en general, estamos viviendo una época de lo que se llamaría analfabetismo numérico. La situación con la estadística son herramientas, finalmente es una herramienta que nos ayuda a procesar datos, ¿sí? Y creo que, una de las cosas que hemos enfrentado en esta pandemia, no por la pandemia en sí, pero ha quedado clarísimo, es que la mayoría de las personas somos analfabetas numéricos. Y ahí también incluyo a muchos políticos, ¿sí? Entonces es muy difícil que tú puedas implementar una estrategia si no tienes idea de lo que es sacar un porcentaje, la verdad. Y aquí hay algunas personas que incluso consideran que llevamos, bueno, ya ha entrado el siglo XXI y no tenemos idea de esto. Ahora, ¿qué quiere decir para los médicos y las médicas y en general los profesionales de la salud? Mi experiencia es, yo creo que ustedes ya tienen demasiadas materias y demasiadas cosas que de pronto dicen, hijo, y ahora resulta que hay un módulo de la medicina basada en evidencia y yo tengo que poder leer los metaanálisis y unas grafiquitas ahí parece complicadísimo. Bueno, yo lo que les diría, aunque no los estoy poniendo en el mismo lugar desde perspectivas distintas, es nuestro interés. No es que se conviertan en expertos especialistas, ¿sí? En la inferencia bayesiana, por ejemplo. No. Pero lo que sí es muy importante es enseñarlos a leer los artículos y los resultados que utilizan herramientas estadísticas. Y además que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de la probabilidad. Y bueno, doctora, ya por último, mi última pregunta. ¿Usted por qué considera que es importante tener médicos dentro de la filosofía de la ciencia? En primer lugar, no es una cosa nueva que hay médicos que a veces en su jubilación más adelante o en sus tiempos libres cuando los empiezan ya a tener, se interesan por la reflexión filosófica. Entonces hay muchos médicos que nos han ayudado a hacer estas reflexiones desde ya. Pero lo maravilloso sería que estuvieran algunos de ellos haciendo filosofía con nosotros. Muy en particular te quiero comentar que, aunque ahora está suspendido porque me ha sido muy, muy difícil con las cosas curriculares, de por sí ya mis clases y otras cosas, yo coordino un seminario que le llamamos el Seminario de Epistemología de las Ciencias de la Salud. Y la idea ahí es justamente hacer filosofía, pero no de filosofía solo para consumo de los filósofos,
nos hemos beneficiado muchísimo de conferencias que nos han dado los propios médicos. Entonces, creo yo que es muy importante para hacer una filosofía de la ciencia y en este caso particular una filosofía de la medicina, tener médicos activos idealmente, que estén reflexionando filosóficamente con nosotros y que también conozcan nuestras herramientas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctora.